En el oscuro tapiz del siglo XX, marcado por las sombras de la guerra y la ideología, yace un enigma envuelto en los perturbadores símbolos de la Alemania nazi. Estos símbolos, arraigados en una herencia antigua, pero pervertidos en emblemas de odio y opresión, ofrecen una escalofriante representación del auge y reinado del régimen nazi. Central a esta siniestra iconografía es la esvástica, un símbolo que data de hace más de 3000 años y abarca diversas culturas, desde el antiguo Valle del Indo hasta los reinos de los imperios greco-romanos. Sin embargo, en manos de Adolf Hitler y el partido nazi, este benigno símbolo fue pervertido, rotado 45 grados y transformado en un amenazador emblema de identidad aria y nacionalismo alemán. Oficialmente adoptado en 1920, la esvástica se convirtió en sinónimo de terror y genocidio. Igualmente perturbador es el Totenkopf, o cabeza de muerte, un símbolo que traza su historia a las unidades militares prusianas del siglo XVIII. Asumió un nuevo significado macabro dentro de las filas de las SS, simbolizando una lealtad inquebrantable hasta la muerte. La Blutfahne, o bandera de sangre, manchada con la sangre de los partidarios nazis durante el fallido putsch de la cervecería de 1923, emergió como una reliquia sagrada, personificando el martirio y la unidad en la causa nazi. El diseño de los uniformes nazis, concebido por artistas y diseñadores como Hugo Boss y el SS Oberführer Karl Diebitsch, exudaba una elegancia temible. Con colores marcados, líneas nítidas e insignias intimidantes, estos uniformes fueron diseñados para proyectar poder, disciplina y superioridad. En las inquietantes palabras de Viktor Klemperer, un erudito judío que sobrevivió al Holocausto, las palabras pueden ser como pequeñas dosis de arsénico, se tragan sin ser notadas, parecen no tener efecto y luego, después de un poco de tiempo, la reacción tóxica surge después de todo. Esta escalofriante reflexión refleja la naturaleza insidiosa de los símbolos y la propaganda en el aparato nazi. ¿Podremos alguna vez desenredar estos símbolos de su oscuro pasado? Únase a nosotros mientras nos adentramos en la retorcida historia de los símbolos nazis, explorando sus orígenes, su transformación y su impacto perdurable en el mundo. Bienvenidos a El Diario de Julio César. La esvástica a lo largo del tiempo. Un viaje simbólico desde raíces antiguas hasta la apropiación indebida moderna. La esvástica, un símbolo que despierta emociones profundas, tiene una historia tan intrincada como su diseño. Es un relato que abarca miles de años, atravesando continentes y culturas antes de su infame asociación con el régimen nazi. Este viaje de la esvástica, de un símbolo de buena voluntad a uno de tiranía, es un recordatorio contundente de cómo los símbolos pueden ser reinterpretados y reutilizados a lo largo de la historia. Nuestra historia comienza no en el siglo XX, sino posiblemente tan atrás como en la era neolítica. Los motivos más antiguos conocidos de la esvástica, simples pero impactantes en su geometría, han sido desenterrados en artefactos que datan del año 3000 a.C. En la antigua ciudad de Troya, el arqueólogo Heinrich Schliemann descubrió esvásticas en las ruinas, vinculando el símbolo a culturas indoeuropeas antiguas. Desde la civilización del Valle del Indo hasta la antigua Grecia, la esvástica fue una vista común, grabada en cerámica, monedas y templos. En sánscrito, el término esvástica se traduce como propicio para el bienestar, reflejando su uso como símbolo de auspicio y prosperidad. En el hinduismo, budismo y jainismo, la esvástica tenía un estatus sagrado, representando la vida eterna, el movimiento del sol o la huella de las deidades. Adornaba las paredes de las cuevas de Ajanta en la India, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y aparecía en los intrincados grabados de antiguos templos budistas en China y Japón. Sus brazos apuntando en 4 direcciones simbolizaban estabilidad y arraigo, resonando con las enseñanzas de las religiones. En Europa, la esvástica fue adoptada por los griegos, quienes la llamaban gammadion, debido a su parecido con 4 letras griegas gamma, y por los celtas, que la incluían en su arte ornamental. Incluso los primeros cristianos usaron la esvástica, visible en las catacumbas romanas, donde simbolizaba la victoria de Cristo sobre la muerte. El relato de la esvástica tomó un giro drástico en el siglo XX temprano. Fue en 1920 que una decisión fatídica de Adolf Hitler
influenciada por las obras del ocultista austriaco Guido von List, llevó a la adopción de la esvástica como emblema del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, comúnmente conocido como el Partido Nazi. Hitler, en su libro Mi lucha, describió el nuevo diseño de la bandera como una bandera roja con un disco blanco en el centro y una esvástica negra en medio. Esto marcó la transformación de la esvástica en un símbolo de identidad aria, un concepto impregnado de ideología racista y pseudociencia. Bajo el régimen nazi, la esvástica se convirtió en sinónimo de un régimen marcado por atrocidades indecibles y el Holocausto. La esvástica negra, sobre un círculo blanco y un fondo rojo, se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles y temidos en todo el mundo, visible en las banderas de los mítines de Nuremberg y en los uniformes de las SS. Su perversión de un signo de buena fortuna a uno que simboliza el odio y la opresión fue marcada y rápida, un cambio observado por el mundo con horror y consternación. En la Alemania de posguerra, la esvástica y otros símbolos nazis fueron prohibidos por el Consejo de Control Aliado en 1945, un testimonio de su poderoso y doloroso legado. Hoy en día, mientras que la esvástica todavía es venerada en muchas religiones orientales, su percepción occidental sigue ensombrecida por su oscuro pasado en el siglo XX. Sin embargo, comprender su profunda y variada historia es crucial para contextualizar su uso y apropiación indebida. El tapiz de la tiranía, profundizando en el diseño de los uniformes nazis. En los anales de la historia, los uniformes del régimen nazi se destacan por su simbolismo escalofriante y su meticuloso diseño. Originalmente inspirados por unidades paramilitares como los Freikorps, unidades de voluntarios compuestas por veteranos de la Primera Guerra Mundial, los uniformes nazis comenzaron a tomar una forma distintiva a principios de los años 20. Notablemente, Adolf Hitler, en su infame autobiografía Mi lucha, 1925, enfatizó la importancia de la uniformidad para crear un sentido de unidad e identidad, un principio que más tarde definiría la estética nazi. Notablemente, Hugo Boss, ahora una renombrada marca de moda, fue contratado en 1932 para producir estos uniformes. Esta participación en su diseño incorporó estéticas militares tradicionales con elementos nazis distintos, mostrando la mezcla del régimen de orden y terror. Los diseños de Boss simplificaron la imagen nazi, incrustándola con un sentido de eficiencia autoritaria. El uniforme negro de las SS, introducido en 1932, es quizás el más icónico. Su diseñador, el líder de las SS, Heinrich Himmler, y el diseñador gráfico, Karl Diebitsch, fue influenciado por lo esotérico y místico, elementos que se encontraron de manera sutil en el diseño del uniforme. La insignia de Totenkopf, cabeza de muerte, en la gorra, por ejemplo, fue un guiño a los regimientos históricos de húsares y significaba lealtad hasta la muerte. El color negro intenso del uniforme de las SS fue una radical desviación de las estéticas militares tradicionales y tenía la intención de transmitir autoridad, miedo y un sentido de elitismo. Para 1938 se habían producido más de 240.000 uniformes de las SS, un testimonio del creciente poder de las SS. En contraste, las camisas pardas de la Sturmabteilung, provenientes del excedente de la Primera Guerra Mundial, originalmente destinado a las colonias alemanas en África Oriental, eran un símbolo de las raíces de lucha callejera del partido nazi. La elección del color marrón era tanto práctica como simbólica, representando la tierra y la ideología de sangre y suelo del partido. Ernst Röhm, el primer líder de la SA, a menudo se jactaba de la simplicidad y practicidad de estas camisas, viéndolas como unificadoras para la clase trabajadora. La Luftwaffe, bajo la dirección de Hermann Göring, tenía uniformes que eran una mezcla de pragmatismo y grandeza. El propio uniforme de Göring, a menudo adornado con medallas como la Pour le Mérite, reflejaba su personalidad extravagante. El color azul-gris distintivo del uniforme de la Luftwaffe era un homenaje deliberado al servicio aéreo imperial alemán, del cual Göring era veterano. Para 1940, la Luftwaffe había crecido a más de 1,5 millones de personal, cada uno vistiendo este uniforme de estilo único. La Kriegsmarine mantuvo un estilo naval más tradicional,
aunque con características únicas como la insignia amarillo-dorada. El almirante Eric Raeder, una figura clave en la Marina, a menudo se veía en su uniforme meticulosamente diseñado, que representaba la mezcla de la Kriegsmarine de tradición e ideología nazi. La preferencia de la Marina por la chaqueta de doble botonadura era tanto por estética como por funcionalidad en el mar. El uniforme gris de campo de la Wehrmacht era un estudio en eficiencia militar. La túnica M36, introducida en 1936, era práctica para el combate y reflejaba el enfoque sin tonterías del ejército alemán. El general Feldmarschall Erwin Rommel, el zorro del desierto, a menudo era fotografiado con este uniforme durante sus campañas en África del Norte, personificando la imagen de destreza marcial de la Wehrmacht. El conjunto de medallas y distintivos de cada rama no era solo para mostrar, sino una parte crucial de la propaganda nazi. La Cruz de Hierro, por ejemplo, era una continuación del Imperio Alemán, pero fue reimaginada por los nazis para fomentar un sentido de continuidad y tradición marcial. La Cruz de Caballero, introducida en 1939, fue otorgada más de 7.000 veces durante la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en un símbolo de valor y heroísmo en la Alemania nazi. Los uniformes de la juventud hitleriana imitaban el estilo de las SS, pero estaban diseñados para adoctrinar a los jóvenes. Baldur von Schirach, el líder juvenil del partido nazi, dijo famosamente: «Estos niños y niñas entran en nuestras organizaciones a los 10 años y a menudo, por primera vez, reciben un poco de aire fresco. Después de 4 años del pueblo joven pasan a la juventud hitleriana, donde los tenemos durante otros 4 años, y aunque todavía no sean completamente nacionalsocialistas, van al servicio laboral y allí se les moldea durante otros 6 o 7 meses. Y lo que quede de conciencia de clase o estatus social, la Wehrmacht se encargará de eso». Sombras de la calavera, el siniestro legado del Totenkopf de las SS. En los anales de la historia, pocos símbolos provocan tanto reconocimiento inmediato y temor como el Totenkopf de las SS, o cabeza de la muerte. Inicialmente, un símbolo de unidades de caballería de élite en el ejército imperial alemán durante la Primera Guerra Mundial, estas unidades llevaban la calavera y las tibias cruzadas como una insignia de valentía, significando su disposición a enfrentarse a la muerte de frente. Los registros históricos sugieren que estas unidades llevaban el Totenkopf en sus cascos y accesorios del uniforme, creyendo que infundiría miedo en el corazón de sus enemigos. Sin embargo, el significado del emblema sufrió una transformación siniestra en los años 20 y 30. Las SS, bajo el mando de Heinrich Himmler, un hombre profundamente intrigado por el ocultismo y la mitología germánica antigua, adoptaron el Totenkopf en 1929. Himmler imaginaba a las SS como un grupo de élite por encima de la ley, vinculado solo a Hitler y la ideología nazi. La calavera, despojada de carne, se convirtió en un símbolo de este desapego, representando el compromiso de las SS de ejecutar órdenes sin consideración moral. El Totenkopf se destacó prominentemente en los uniformes de las SS, específicamente en la pestaña del cuello derecho y en las gorras de plato de los oficiales de las SS. Este emblema se hizo más infame por su asociación con los SS Totenkopfverbände, las unidades encargadas de administrar los campos de concentración. Los sobrevivientes a menudo recordaban el efecto escalofriante de este símbolo. Su presencia en campos de concentración como Auschwitz, Dachau y Treblinka, donde fueron asesinadas más de 1.100.000 personas, convirtió al Totenkopf en un símbolo de terror para los prisioneros. Primo Levi, en su memoria, si esto es un nombre, describió el impacto psicológico del emblema de las SS, notando cómo representaba una deshumanización sistemática. El diseño varió ligeramente a lo largo de los años, con versiones tempranas mostrando una calavera más detallada, mientras que las iteraciones posteriores adoptaron una forma más simple y estilizada. El Totenkopf no era meramente decorativo. Era un símbolo potente del papel de las SS como los ejecutores intransigentes de la política nazi. En la propaganda nazi, el Totenkopf se extendió más allá de los uniformes de las SS. Apareció en carteles de reclutamiento, con frases como «Tú también puedes unirte a las unidades de la cabeza de la muerte»,
dirigidas a atraer a jóvenes a las filas de las SS. Curiosamente, el uso del Totenkopf se extendió más allá de las SS a otras partes del ejército alemán, particularmente a las unidades Panzer-Tanque de la Wehrmacht, el ejército regular. Estas unidades adoptaron el símbolo como una insignia de honor, indicativa de su papel de vanguardia en el campo de batalla. Incluso en los últimos días del Tercer Reich, cuando las fuerzas aliadas se acercaban a Berlín en 1945, el Totenkopf seguía siendo un símbolo de desafío entre las SS. La batalla de Berlín, marcada por brutales combates callejeros, vio a unidades de las SS, identificables por su insignia del Totenkopf, participando en una resistencia fútil pero fanática. Su último enfrentamiento en las ruinas de la Cancillería del Reich se convirtió en el capítulo final en la historia de guerra del Totenkopf, un símbolo de lealtad inquebrantable, aunque equivocada, a una causa condenada. Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas se movieron rápidamente para desmantelar los símbolos del régimen nazi. El Totenkopf, junto con otras insignias nazis, fue prohibido en muchos países, un intento de erradicar los recordatorios visuales del terror del régimen. Hoy en día, su exhibición a menudo está asociada con grupos neonazis y sigue siendo un poderoso símbolo de odio, prohibido en países como Alemania, donde la exhibición pública de símbolos nazis es ilegal. Ambiciones elevadas. La evolución del Reichsadler en la iconografía nazi. El Reichsadler, o águila imperial, un símbolo impregnado de grandeza histórica, fue cooptado y transformado por el régimen nazi en un potente emblema de su poder e ideología. Su trayectoria desde un icono germánico antiguo hasta un símbolo de la Alemania nazi encapsula una narrativa de apropiación cultural y simbolismo político. El águila ha sido un símbolo de poder y majestad durante milenios, con sus raíces en el Imperio Romano, donde era una representación de Júpiter, el rey de los dioses. Este símbolo de autoridad imperial fue adoptado por el Sacro Imperio Romano Germánico y posteriormente se convirtió en un elemento heráldico principal en los territorios germánicos. El Reichsadler, como se conocía en estas regiones, evolucionó a través de varias formas, cada una reflejando las realidades políticas de la época. Con la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico en 1806 y el posterior surgimiento del Imperio Alemán en 1871, el águila continuó siendo un símbolo central de la unidad alemana y la ambición imperial. Fue durante la República de Weimar, 1919-1933, que el águila comenzó a perder sus asociaciones imperiales, convirtiéndose más en un símbolo de la nación alemana que de un imperio. Sin embargo, el ascenso al poder de los nazis en 1933 marcó una radical desviación. El Reichsadler fue rediseñado en 1935 bajo la directiva de Hitler, transformándose en un ave agresiva con garras pronunciadas, agarrando una esvástica rodeada por una corona de laurel. Este nuevo diseño, acreditado a artistas gráficos como Ludwig Holbein, no fue un mero cambio estético. Significaba las ambiciones agresivas del régimen y su control totalitario. Este amenazador águila rápidamente permeó cada faceta de la Alemania nazi, convirtiéndose en un emblema ubicuo del poder estatal. Adornaba todo, desde documentos oficiales y atuendos militares hasta edificios públicos y monumentos. Notablemente, el Reichsadler se destacaba en los mítines de Nuremberg, donde se elevaba sobre grandes congregaciones, simbolizando la omnipresencia del Estado. Estos mítines, meticulosamente documentados por cineastas como Leni Riefenstahl, mostraban al Reichsadler como pieza central de la pompa nazi. La adaptación del Reichsadler por los nazis fue recibida con tanto asombro como miedo. Se convirtió en un ícono del militarismo y expansionismo alemán, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el águila se mostraba prominentemente en los uniformes de la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas Unificadas de la Alemania nazi, simbolizando su papel como ejecutores de la voluntad del régimen. La Luftwaffe, o Fuerza Aérea, también presentaba el águila, representando la ambición elevada y el poderío tecnológico de las capacidades de guerra aérea de Alemania. Más allá de su uso en contextos militares y gubernamentales, el Reichsadler permeó la vida cotidiana en la Alemania nazi.
Apareció en la moneda alemana, con monedas emitidas en los años 30 y 40 mostrando el águila y la esvástica. Estaba en sellos e incluso en artículos cotidianos, como cubiertos y papelería, sirviendo como un recordatorio constante de la presencia del régimen en cada aspecto de la vida. Esta ubicuidad del águila simbolizaba la naturaleza totalitaria del gobierno nazi. El uso del Reichsadler como símbolo del poder nazi llegó a un abrupto final con la caída del Tercer Reich en 1945. La Alemania de la posguerra vio una eliminación sistemática de los símbolos nazis, incluido el Reichsadler, como parte del proceso de desnazificación. Hoy en día, la exhibición de la versión nazi del águila está prohibida en Alemania, reflejando los esfuerzos continuos de la nación para confrontar y expiar su pasado. El emblema del poder, desentrañando el misticismo del estandarte personal de Hitler. El estandarte personal de Adolf Hitler, un símbolo que encarnaba su autoridad absoluta y la ideología dominante del régimen nazi, no era simplemente una bandera, sino un potente emblema del gobierno totalitario. Introducido en 1935, este estandarte se convirtió en un ícono de la presencia de Hitler y una representación visual de su poder sobre la Alemania nazi. Elaborado con meticulosa atención al detalle, el estandarte llevaba los colores icónicos del partido nazi: rojo, blanco y negro. En su corazón estaba un águila dorada del partido nazi, una reinterpretación del histórico Reichsadler, simbolizando la fuerza germánica y las aspiraciones imperiales. Esta águila, con sus alas extendidas, estaba situada contra un vívido fondo rojo, sujetando una corona de hojas de roble que rodeaba una esvástica. Las hojas de roble, un símbolo tradicional alemán, hablaban de resistencia y fortaleza, mientras que el color dorado impartía una sensación de grandeza. El diseño de la bandera era una fusión deliberada de simbolismo histórico e ideología nazi, destinada a elevar el estatus de Hitler al de un líder casi mítico. La bandera estaba omnipresente en la Alemania nazi, adornando edificios, desfiles militares y eventos nazis importantes. Era una característica estándar en el automóvil personal de Hitler y en el Führer Sonderzug, su tren blindado llamado América en 1940. Este tren, una fortaleza sobre rieles, era más que un modo de transporte. Era un símbolo móvil del mando de Hitler, llevándolo a varios frentes durante la guerra. Este estandarte se convirtió en una presencia ubicua en eventos presididos por Hitler, ya sea en los mítines de Nuremberg, que atrajeron a cientos de miles, o durante sus discursos en lugares monumentales como el Estadio Olímpico de Berlín. La bandera era una constante. Su presencia en el retiro de montaña de Hitler, el Berghof, fue particularmente notada por contemporáneos y visitantes. El izado de la bandera en el Berghof señalaba la presencia de Hitler, una afirmación visual de su gobierno incuestionable. Un ejemplo notable del uso de la bandera fue durante las visitas de Hitler a territorios ocupados. Por ejemplo, cuando Hitler visitó París en 1940, tras la exitosa invasión de Francia por las fuerzas alemanas, su estandarte fue izado en lugares clave, significando su triunfo personal y el alcance de la influencia nazi. Los elementos del diseño de la bandera estaban impregnados de simbolismo nazi. La esvástica, central en la bandera, había sido transformada de un antiguo símbolo de buena fortuna en un emblema de identidad aria y nacionalismo alemán. El águila, un tema recurrente en la imaginería nazi, pretendía crear un vínculo con el pasado imperial de Alemania, reforzando la reivindicación del régimen a la legitimidad histórica y cultural. A medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial y la marea se volvía en contra de la Alemania nazi, la visibilidad del estandarte personal de Hitler disminuía. En los últimos días de la guerra, particularmente durante la Batalla de Berlín, en 1945, la bandera era un símbolo de un régimen en agonía. Exhibida en el Führerbunker, el búnker subterráneo de Hitler en Berlín, representaba no el poder de un líder poderoso, sino el final desesperado del gobierno de un dictador. Marcas místicas de poder. La apropiación de símbolos rúnicos por el régimen nazi. La adopción de antiguos símbolos rúnicos por el régimen nazi representa un aspecto fascinante y preocupante de su búsqueda para crear una iconografía potente y evocadora. Las runas, símbolos alfabéticos antiguos utilizados por las tribus germánicas mucho antes de la adopción del alfabeto latino,
fueron apropiadas por los nazis en sus esfuerzos por establecer una conexión con un pasado ario idealizado. Esta reinterpretación de los símbolos rúnicos sirvió para reforzar la ideología nazi, otorgando un aire de mística antigua y supuesta legitimidad histórica a su causa. El más notorio de estos símbolos es las runas SSS, emblemáticas de la Schutzstaffel SS, la fuerza paramilitar de élite de Hitler. Las runas SSS fueron adaptadas de las runas Armanen, un conjunto de símbolos reinventados en el siglo XIX por el místico austríaco Guido von List. La interpretación de List de las runas fue en gran parte su invención. Sin embargo, los nazis las adoptaron, atraídos por sus supuestas raíces germánicas antiguas. Las runas SS consistían en dos runas Sig, que representaban la victoria, colocadas una al lado de la otra. Este emblema se convirtió en sinónimo de algunos de los aspectos más temidos y repudiados del régimen nazi. Otra runa significativa utilizada por los nazis fue la Lebensrune, o runa de la vida, simbolizando el nacimiento y la vida. Esta runa fue utilizada por el programa Lebensborn, una iniciativa destinada a aumentar la tasa de natalidad aria. En marcado contraste, la Totenrune, o runa de la muerte, que se asemeja a una Lebensrune invertida, se usó para marcar las lápidas de los soldados de las SS. El uso de estas runas en tales contextos subraya la preocupación del régimen nazi con la vida, la muerte y sus ideologías raciales. El Hakenkreuz, más comúnmente conocido como la esvástica, es otro símbolo antiguo que los nazis adoptaron y pervirtieron. Originalmente un símbolo de buena fortuna y bienestar en muchas culturas, los nazis lo rotaron y angulizaron, convirtiéndolo en un elemento central de su emblema partidario. La transformación de la esvástica en un símbolo de odio y opresión es uno de los ejemplos más drásticos de la manipulación de símbolos antiguos por parte del régimen nazi. El interés del régimen nazi en las runas estaba entrelazado con su fascinación por lo oculto. Heinrich Himmler, un defensor clave de esta ideología, veía las runas como un vínculo con el místico pasado ario. Encabezó la creación de la Ahnenerbe en 1935, una organización encargada de investigar la herencia ancestral de la raza aria. Esta organización llevó a cabo numerosas expediciones, incluida una a Tíbet en 1938, buscando encontrar los orígenes de la raza aria. Las organizaciones juveniles y cívicas bajo el régimen nazi también adoptaron runas. La juventud hitleriana, por ejemplo, utilizó la runa Tyr, simbolizando al dios de la guerra en la mitología nórdica, como parte de su insignia. Esto tenía la intención de inculcar valores de valor marcial y lealtad en la juventud alemana. La runa Tyr era una vista común en uniformes y materiales de propaganda dirigidos a la generación más joven. La Blutfahne, un símbolo del martirio y poder nazi. La Blutfahne, o bandera de sangre, es un símbolo impregnado en la tumultuosa historia del partido nazi, cuyos orígenes se encuentran en un episodio pivotal y violento. El 9 de noviembre de 1923, durante el Putsch de la cervecería en Múnich, un intento de golpe de estado definitorio liderado por Adolf Hitler, la Blutfahne ganó su notorio estatus. Llevada por Heinrich Trambauer, la bandera fue manchada, según se informa, con la sangre de los camaradas nazis que cayeron durante el enfrentamiento policial. El fracaso de este golpe, que resultó en la muerte de 16 miembros del partido, marcó paradójicamente un momento significativo para el movimiento nazi, convirtiendo la bandera en una reliquia venerada simbolizando el martirio y el compromiso con la causa. Tras el putsch de la cervecería, la Blutfahne fue confiada a Jakob Grimminger, miembro de las SS, quien se convirtió en su portador oficial. La bandera fue utilizada en numerosas ceremonias nazis, particularmente aquellas que involucraban la juramentación de nuevos miembros y la consagración de nuevas banderas. Durante estas ceremonias, la Blutfahne se usaba para tocar otras banderas, supuestamente transfiriendo su poder simbólico y la sangre de los mártires nazis a ellas. El uso de la Blutfahne estaba meticulosamente coreografiado y cargado de simbolismo. Se destacaba principalmente en los mítines anuales de Nuremberg, donde se desfilaba con gran reverencia. La vista de la Blutfahne, llevada entre columnas de miembros del partido nazi, era una imagen poderosa diseñada para evocar un sentido de asombro, unidad y lealtad al partido y su causa. Más allá de su presencia física, la Blutfahne
tenía un significado ideológico profundo dentro de la mitología nazi. Era más que un recuerdo de aquellos que murieron en el Putsch. Era un tótem sagrado que encarnaba la narrativa del partido de sacrificio, lucha y la supuesta invencibilidad de su causa. La presencia de la bandera en ceremonias y mítines no era solo para conmemorar, sino como un símbolo palpable del espíritu inquebrantable del movimiento nazi. Tras la Segunda Guerra Mundial, el destino de la Blutfahne se convirtió en un asunto de especulación y misterio. Su última aparición pública registrada fue en 1944 y su posterior desaparición tras la caída de la Alemania nazi ha alimentado diversas teorías. Algunos especulan que fue destruida para evitar que se convirtiera en un símbolo de resistencia para los simpatizantes nazis restantes, mientras que otros creen que fue escondida, siendo su ubicación un secreto conocido solo por unos pocos. Emblemas de valor e ideología. Descifrando las decoraciones militares nazis. Las decoraciones y premios militares del régimen nazi no eran meros galardones, eran símbolos poderosos, cuidadosamente elaborados para transmitir ideología, valor y lealtad. Cada medalla, insignia y condecoración llevaba su significado único, impregnado en los valores y la visión del régimen. En el corazón de las decoraciones militares nazis estaba la Cruz de Hierro, un emblema con profundas raíces históricas en Alemania. Originalmente establecida por el rey Friedrich Wilhelm III de Prusia en 1813, la Cruz de Hierro fue restablecida por Adolf Hitler en 1939. Se convirtió en un símbolo de valentía y fue otorgada a soldados por actos de heroísmo. A diferencia de sus iteraciones anteriores, la versión nazi de la Cruz de Hierro presentaba una esvástica en su centro, incrustando la ideología del partido en esta condecoración militar con historia. La Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, introducida en 1939, fue una extensión de esta condecoración, otorgada por valor extraordinario más allá del llamado del deber. Destinatarios notables como el piloto de combate Erich Hartmann, acreditado con el mayor número de victorias aéreas en la historia, subrayaron su prestigio. Otro premio significativo fue la Cruz Alemana, establecida en 1941. Era una estrella octagonal con una esvástica rodeada por una corona de laurel, combinando el valor militar simbolizado por la Cruz de Hierro con el emblema del partido nazi. Esta decoración fue creada para cerrar la brecha entre la Cruz de Hierro de primera clase y la Superior Cruz de Caballero, destacando el énfasis del régimen en una jerarquía estructurada de honor. Las SS, la fuerza paramilitar de élite de Hitler, tenían sus propias decoraciones únicas, como el anillo de honor de las SS y la espada de honor de las SS. El anillo de honor de las SS, o anillo Totenkopf, estaba decorado con símbolos nazis, incluyendo la calavera y los huesos cruzados, Totenkopf, y los símbolos rúnicos de las SS. Otorgado por Heinrich Himmler, el anillo no era solo una decoración, sino un símbolo de lealtad personal a Hitler y la ideología de las SS. La espada de honor, de manera similar, era un arma ceremonial otorgada a oficiales de las SS, grabada con símbolos y lemas que encarnaban el papel de las SS como vanguardia ideológica del régimen nazi. Para la Luftwaffe, o Fuerza Aérea, existía una gama de premios distintivos, como la insignia de piloto de la Luftwaffe y la insignia de piloto observador combinado. Estos premios, con águilas y esvásticas, eran llevados con orgullo por pilotos y tripulación, simbolizando su habilidad y dedicación al esfuerzo de guerra aéreo. El régimen nazi también instituyó premios por logros no combatientes, reflejando sus ideales sociales más amplios. La Cruz de la Madre, introducida en 1938, se otorgaba en 3 clases, oro, plata y bronce, a mujeres según el número de hijos que tenían. Esta decoración formaba parte del esfuerzo del régimen para incentivar a las mujeres alemanas racialmente puras a tener más descendencia, reflejando la obsesión nazi con la pureza racial y la expansión demográfica. Tras la Segunda Guerra Mundial, el uso y exhibición de estas decoraciones se convirtió en un tema controvertido. Muchas condecoraciones fueron prohibidas en la Alemania de posguerra, sus símbolos inextricablemente vinculados a las atrocidades del régimen nazi.
Hoy en día se ven principalmente en museos y colecciones privadas donde sirven como recordatorios de un pasado oscuro. Monumentos de poder. El lenguaje arquitectónico de la propaganda nazi. La arquitectura de la Alemania nazi, bajo la dirección de Adolf Hitler y su arquitecto jefe, Albert Speer, fue un ejercicio deliberado en simbolismo y proyección de poder. La visión arquitectónica de Hitler fue una faceta clave de su máquina de propaganda, utilizando la gran escala y el diseño clásico para transmitir la fuerza y permanencia del régimen nazi. El trasfondo artístico de Adolf Hitler influyó enormemente en sus ambiciones arquitectónicas. Al asumir el poder en 1933, buscó transformar el paisaje arquitectónico de Alemania para reflejar la grandeza del Tercer Reich. Albert Speer, nombrado en 1934, fue una figura clave en dar vida a la visión de Hitler. Los diseños de Speer estaban fuertemente influenciados por la arquitectura neoclásica, encarnando un sentido de atemporalidad y poder. Este estilo arquitectónico pretendía transmitir el mensaje de un Reich fuerte y duradero, inspirándose en el Imperio Romano, que Hitler admiraba por su escala y longevidad. El más grandioso de estos planes fue la transformación de Berlín en Germania. Este colosal proyecto, previsto antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, incluía planes para vastos bulevares y estructuras masivas como el Gran Salón o Volkshalle, diseñado para albergar a 180.000 personas. Aunque la guerra detuvo estos planes, la construcción parcial de las Torres Flak, torres gigantes de defensa antiaérea que también funcionaban como refugios antibombas, ilustró la inclinación del régimen por estructuras colosales e intimidantes. La arquitectura nazi estaba repleta de motivos simbólicos como esvásticas, águilas y runas de las SS, que se utilizaban para perpetuar la ideología nazi. Los campos de reunión de Nuremberg, el sitio de los mítines anuales del partido, ejemplificaban esta integración de simbolismo y arquitectura. El campo Zeppelin, con su gran tribuna y fondo adornado con una esvástica, era una ilustración clara de cómo la arquitectura servía como escenario para las exhibiciones teatrales de poder nazi. El enfoque del régimen no se limitaba a proyectos monumentales, sino que se extendía a edificios con propósitos prácticos, imbuidos de simbolismo ideológico. El Resort Prora, en la isla de Rügen, parte del programa Fuerza a través de la alegría, era un masivo complejo turístico de playa destinado a los trabajadores alemanes. Extendido por más de 4.5 kilómetros, con un diseño austero y uniforme, representaba los ideales nazis de comunidad y uniformidad, opacando la individualidad. Las instalaciones militares y educativas también reflejaban el ethos arquitectónico nazi. La Ordensburg Krossinsee, diseñada como un campo de entrenamiento para oficiales nazis, evocaba fortalezas germánicas medievales, simbolizando una conexión con un pasado marcial glorificado e inculcando un sentido de orgullo racial e histórico en sus aprendices. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchas de estas estructuras enfrentaron la demolición o la reutilización en un esfuerzo por borrar los legados físicos del régimen nazi. Sin embargo, algunas, como el Estadio Olímpico de Berlín, aún existen. Construido para las Olimpiadas de 1936, sigue siendo un símbolo complejo de la arquitectura nazi, mezclando la grandeza histórica con connotaciones políticas oscuras. Sombras y luz. La dicotomía del arte en la Alemania nazi. El arte en la Alemania nazi fue un reino de agudos contrastes, donde el poder de la expresión visual fue aprovechado para la propaganda y la conformidad ideológica. Bajo el régimen de Adolf Hitler, el arte se convirtió en un instrumento crucial para promover los ideales nazis y suprimir las voces culturales disidentes. Este periodo en la historia del arte está marcado por una división tajante entre lo que el régimen consideraba arte aceptable y degenerado. Adolf Hitler, un artista sin éxito en su juventud, tenía opiniones firmes sobre el arte, que influenciaron significativamente las políticas nazis. Envisionaba el arte como una herramienta para glorificar la raza aria y promover los ideales del nacionalsocialismo. En 1937 se inauguró la Gran Exposición de Arte Alemán, celebrada en la Casa del Arte Alemán en Múnich, exhibiendo obras aprobadas por Hitler, arte que celebraba la física aria idealizada, los valores tradicionales germánicos y la vida rural.
Esta exposición se celebró anualmente hasta 1944 y presentó artistas como Arno Breker y Josef Thorak, cuyas esculturas como Die Partei y Die Wehrmacht encarnaban el ideal nazi de la belleza clásica y el realismo heroico. En marcado contraste con el arte aceptado, los nazis lanzaron una campaña contra lo que denominaron Entartete Kunst o arte degenerado. Esta campaña se dirigió a movimientos modernistas como el expresionismo, dadaísmo y surrealismo, que los nazis veían como un agravio a sus ideales. Artistas como Marc Chagall, Wassily Kandinsky y Paul Klee fueron denunciados y sus obras fueron retiradas de los museos alemanes. En julio de 1937 se celebró la exposición de arte degenerado en Múnich, mostrando más de 650 obras de arte confiscadas de manera caótica y despectiva. Notablemente, Composición X de Kandinsky y El soldado Bebe de Chagall estaban entre las obras ridiculizadas, ilustrando el desdén del régimen por las expresiones modernistas. Esta exposición tenía como objetivo incitar la repulsión pública contra el arte moderno y atrajo a más de 2 millones de visitantes en sus primeros 6 meses. La Reichskulturkammer, Cámara de Cultura del Reich, establecida en 1933 y dirigida por Joseph Goebbels, fue responsable de controlar todos los aspectos de la vida cultural. Bajo su supervisión, los artistas tenían que registrarse y demostrar que su trabajo estaba alineado con la ideología nazi. Los artistas no conformes enfrentaban severas repercusiones, lo que llevó al exilio de muchos, como Max Ernst y George Grosz, o la persecución de aquellos que permanecieron. El arte de propaganda nazi fue otro aspecto crucial del uso del arte por parte del régimen. Se encargó a los artistas producir obras que celebraran a Hitler y los logros del Tercer Reich. Esto incluía pinturas grandiosas, esculturas e incluso arquitectura, todas diseñadas para provocar asombro y admiración por el Führer y su partido. El uso del arte como propaganda se extendió también al cine, con cineastas como Leni Riefenstahl, produciendo obras como El triunfo de la voluntad, una poderosa y escalofriante representación del mitin de Nuremberg de 1934. A pesar del ambiente opresivo, algunos artistas resistieron a través de su trabajo, a menudo de manera encubierta. Estos artistas de la resistencia, como John Heartfield con sus fotomontajes antifascistas, arriesgaron su seguridad para crear arte que criticara y desafiara la ideología nazi. Sus obras, aunque menos conocidas durante el régimen, han sido reconocidas después de la Segunda Guerra Mundial por su valiente postura contra la tiranía. El fin del régimen nazi, en 1945, marcó una liberación para el mundo del arte. Muchas obras de arte degeneradas, confiscadas, fueron recuperadas, como Calle Berlín de Ernst Ludwig Kirchner, y los artistas previamente prohibidos ahora podían expresarse libremente. Esta era en la historia del arte se mantiene como un recordatorio conmovedor de la capacidad perdurable del arte para reflejar y desafiar el clima sociopolítico de su tiempo. Misticismo en las sombras, desvelando la influencia ocultista en el régimen nazi. El nexo entre el ocultismo y el régimen nazi representa un aspecto de la historia intrigantemente oscuro. Aunque Adolf Hitler públicamente mantenía una postura de escepticismo hacia el ocultismo, calificándolo de sinsentido en sus discursos, su régimen, particularmente ciertas figuras influyentes, mostró un profundo interés en las prácticas y creencias esotéricas. Esta relación paradójica con el mundo místico revela las corrientes complejas de la ideología nazi. La ambivalencia personal de Hitler hacia el ocultismo no disuadió a otros altos funcionarios nazis de perseguir sus intereses esotéricos. Notablemente, Heinrich Himmler, el arquitecto de las SS, estaba profundamente fascinado por el misticismo. La obsesión de Himmler con el ocultismo lo llevó a idealizar a los caballeros teutónicos y a imaginar a las SS como una reencarnación de esta orden medieval. Transformó el castillo de Wewelsburg en un santuario pseudo-religioso para las SS, donde se realizaban rituales y sesiones de educación ideológica. La torre norte del castillo fue rediseñada para incluir una sala circular con una esvástica en el centro, destinada como un espacio sagrado para los líderes de las SS.
La Ahnenerbe, fundada por Himmler y Hermann Wirth en 1935, fue quizás la manifestación más explícita del coqueteo del régimen nazi con el ocultismo. Este instituto, dedicado a investigar la herencia ancestral de la raza germánica, organizó expediciones a lugares como el Tíbet, el Báltico y Escandinavia en 1938. Estas misiones, aunque bajo la apariencia de investigación científica, a menudo estaban impulsadas por agendas esotéricas como la búsqueda del origen mítico ario o artefactos sobrenaturales. Los símbolos ocultistas se integraron prominentemente en la iconografía nazi. La esvástica, un símbolo antiguo utilizado en varias culturas, fue apropiada y convertida en un símbolo de identidad aria y orgullo nacionalista alemán. De manera similar, las runas de las SS, incluyendo la Sieg-Rune simbolizando la victoria, se derivaron de antiguas runas germánicas, reinterpretadas para encajar en la narrativa nazi. Estos símbolos, profundamente arraigados en la insignia del régimen, subrayaron el barniz místico que los nazis buscaban proyectar. La astrología y otras formas de ocultismo también encontraron su camino en los escalafones superiores de la toma de decisiones nazi. Karl Ernst Kraft, un astrólogo suizo, se hizo conocido por sus predicciones y fue reclutado por el régimen para pronósticos astrológicos que a veces influían en las decisiones militares. Sin embargo, esta dependencia de la astrología fue una espada de doble filo, llevando a decisiones que carecían de fundamentación práctica, especialmente evidente en las etapas finales de la guerra. La relación entre el régimen nazi y el ocultismo estuvo marcada por la contradicción y la variabilidad, mientras que Himmler y otros líderes se sumergían profundamente en el misticismo, otros dentro del partido, como Rudolf Hess, eran más escépticos. Esta disparidad condujo a un compromiso complejo y a menudo desarticulado con las prácticas y creencias ocultistas, reflejando la disonancia ideológica dentro de la jerarquía nazi. Después de la guerra, la fascinación con las conexiones ocultistas del régimen nazi ha llevado a una plétora de teorías especulativas y narrativas ficticias. Libros como El retorno de los brujos, 1960, de Louis Pauwels y Jacques Bergier, popularizaron la noción del ocultismo nazi, mezclando hechos históricos con ficción especulativa, arraigando aún más este aspecto del nazismo en la cultura popular. El arte de la persuasión, dominando la propaganda en el régimen nazi. El uso de la propaganda por parte del régimen nazi fue un componente crucial en su ascenso al poder y mantenimiento del control. Orquestada magistralmente por Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, los nazis emplearon una gama de técnicas para infundir su ideología en el tejido de la vida cotidiana. Esta campaña fue multifacética, utilizando símbolos, carteles, cine y otros medios para crear una influencia omnipresente que era tanto sutil como abrumadora. Los carteles fueron una piedra angular de los esfuerzos de propaganda nazi, diseñados para ser visualmente impactantes y emocionalmente evocadores. Se utilizaron para transmitir una gama de mensajes, desde la glorificación de Hitler y el partido hasta la demonización de enemigos, incluidos judíos y comunistas. El cartel de 2000 años de cultura alemana yuxtapuso una robusta familia aria contra el telón de fondo de lo que los nazis consideraban arte degenerado, reforzando los ideales culturales del régimen. Otro ejemplo infame fue el cartel de la exposición El judío eterno, en 1937, que representaba a los judíos de manera despectiva para alimentar el sentimiento antisemita. Estos carteles se colocaron estratégicamente en áreas de alto tráfico para asegurar que alcanzaran una amplia audiencia. El cine fue quizás uno de los medios más potentes utilizados por los nazis para la propaganda. El régimen reconoció desde el principio el poder del cine para llegar a una vasta audiencia y moldear la percepción pública. Películas como El triunfo de la voluntad, 1935, de Leni Riefenstahl, un documental del mitin de Nuremberg de 1934, y El judío eterno, 1940, una película abiertamente antisemita, fueron diseñadas para promover la ideología nazi y sus políticas raciales. El triunfo de la voluntad fue particularmente notable por su innovadora cinematografía y uso de la música, que glorificaba a Hitler y al partido nazi de una manera casi mítica. Los nazis también utilizaron la radiodifusión
como medio para difundir su mensaje. Radios baratas, conocidas como Volksempfänger o receptor del pueblo, se fabricaron para asegurar que las transmisiones nazis pudieran llegar a la audiencia más amplia posible. Los discursos de Hitler se transmitían en vivo, y los programas se seleccionaban cuidadosamente para promover los ideales y políticas nazis. En su búsqueda por controlar la expresión cultural, los nazis recurrieron a quemas públicas de libros, con la primera y más famosa ocurriendo el 10 de mayo de 1933. Libros de autores como Bertolt Brecht y Thomas Mann fueron quemados, simbolizando el rechazo del régimen a la disidencia intelectual. La educación también fue un objetivo, con currículos escolares y libros de texto renovados para alinearse con la ideología nazi, moldeando efectivamente las mentes de los jóvenes alemanes. La propaganda del régimen nazi fue implacable y omnipresente, penetrando en todos los aspectos de la vida alemana. Fue un factor clave para asegurar y mantener su control sobre el poder, manipulando la opinión pública y marginando a sus enemigos. La eficiencia y escala de su máquina de propaganda fueron sin precedentes, y su impacto se sintió no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Moneda y sellos, los medios sutiles de la ideología nazi. La destreza del régimen nazi en la propaganda se extendió a los elementos esenciales del día a día de la vida alemana, notablemente la moneda y los sellos postales, transformándolos en herramientas para difundir su ideología y símbolos. Bajo el gobierno nazi, el Reichsmark, la moneda existente de la República de Weimar, fue rediseñado para reflejar la estética del nuevo régimen. Los billetes emitidos a principios de los años 30 comenzaron a presentar símbolos como el águila y la esvástica, integrando sutilmente la insignia del partido nazi en la economía. Las monedas acuñadas después de 1933, como la muy difundida moneda de 5 Reichsmark, introducida en 1934, mostraban la esvástica y la iglesia de la guarnición de Potsdam, vinculando simbólicamente al régimen nazi con la historia y legitimidad alemanas. El ámbito de los sellos postales también se convirtió en un lienzo para la propaganda nazi. La serie de sellos de 1934 presentaba el retrato de Adolf Hitler, significando su omnipresencia en la vida de la nación. Otra serie significativa fue la de los sellos de 1936, conmemorando los Juegos Olímpicos de Verano de Berlín, retratando el renacimiento de Alemania bajo el gobierno nazi. Estos sellos no solo se utilizaban a nivel nacional, sino que también servían como herramienta de propaganda internacional, mostrando los logros del régimen al mundo. Los sellos y monedas conmemorativos también se usaron para celebrar hitos significativos nazis. Los sellos emitidos en 1938 glorificaban el Anschluss, la anexión de Austria, simbolizando la unificación de los pueblos de habla alemana bajo el régimen nazi. Las monedas conmemorativas celebraban varios logros del régimen, tejiendo la narrativa de triunfos nazis en el tejido de la moneda alemana. Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas iniciaron una rápida reforma monetaria. El Reichsmark fue reemplazado por nuevas monedas como el Deutsche Mark en Alemania Occidental y el Mark de Alemania Oriental en la zona soviética. Este cambio formó parte del esfuerzo más amplio de desnazificación, destinado a erradicar símbolos y recordatorios del régimen nazi de la vida pública, borrando el odio, navegando el legado de los símbolos nazis en el mundo de posguerra. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad global se embarcó en una cruzada legal y moral contra los símbolos nazis, una campaña marcada por grados variables de severidad y metodología en las naciones, reflejando una resolución compartida para enfrentar un oscuro pasado. En Alemania, el marco legal contra los símbolos nazis se estableció con rigor y urgencia. La Directiva número 30 del Consejo de Control, aliado en 1946, fue un paso fundamental en este proceso, llevando a la incorporación de estas prohibiciones en el Código Penal alemán, específicamente bajo la sección 86A del Strafgesetzbuch. Esta ley hizo ilegal la exhibición, distribución o producción pública de símbolos nazis, sujeta a multas y encarcelamiento. A partir de 2021, las acciones legales bajo este código siguen siendo frecuentes, subrayando el compromiso continuo de Alemania para erradicar los símbolos de su oscuro pasado.
El enfoque de Austria reflejó el de Alemania en su rigurosidad. La Verbotsgesetz 1947 no solo prohibió el partido nazi, sino que también penalizó los esfuerzos por revivir o continuar su ideología. La exhibición de símbolos nazis en Austria es un delito penal, una postura que refleja el viaje introspectivo del país con respecto a su propia complicidad durante la era nazi. En otras partes de Europa, el panorama legal varió. Las leyes de Francia contra el discurso de odio, que abarcan los recuerdos de guerra, abordan indirectamente el simbolismo nazi. El Reino Unido no tiene leyes explícitas que prohíban estos símbolos, pero su uso puede caer bajo leyes contra la incitación al odio racial, como se vio en varios casos legales donde individuos que mostraban estos símbolos fueron procesados. Polonia, profundamente marcada por la ocupación nazi, tiene leyes estrictas contra los símbolos nazis, con excepciones para fines educativos o artísticos, como evidencia el enfoque vigilante del país hacia la educación sobre el Holocausto. Estados Unidos presenta un escenario contrastante debido a sus robustas protecciones de la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda. Aunque la exhibición de símbolos nazis es legalmente permisible, a menudo desencadena una importante reacción social, como se ha visto en numerosas protestas contra grupos neonazis. Por el contrario, en Israel, donde el legado del Holocausto está profundamente arraigado en la psique nacional, las leyes prohíben estrictamente los símbolos nazis. La Ley de Prohibición de Organizaciones Nazis y Colaboradores Nazis de 1950 ejemplifica la política de tolerancia cero de Israel hacia estos emblemas. El advenimiento de la era digital ha complicado la regulación de los símbolos nazis. Las plataformas de redes sociales y los foros de Internet a menudo luchan con el desafío de moderar contenido que incluye estos símbolos, equilibrando entre la libertad de expresión y la prevención del discurso de odio. Esto ha llevado a un debate en curso y políticas variadas entre las empresas tecnológicas con respecto a la moderación de contenido. Las discusiones sobre la prohibición de los símbolos nazis a menudo se adentran en la dicotomía entre erradicar el odio y preservar la memoria histórica. Los críticos de estas leyes argumentan que pueden blanquear inadvertidamente la historia, mientras que los defensores afirman que tales medidas son vitales para contrarrestar el resurgimiento de ideologías fascistas y honrar a los millones de víctimas del Holocausto. Ecos del pasado. El panorama contemporáneo del simbolismo nazi. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los símbolos de la Alemania nazi han continuado resonando, aunque en contextos muy alejados de su uso original. Hoy en día, estos símbolos están enredados en una compleja red de ideología neonazi, referencias de la cultura pop y controversias acaloradas, reflejando la sombra perdurable del legado nazi. El uso más flagrante y perturbador de los símbolos nazis en tiempos modernos es por parte de grupos neonazis y supremacistas blancos. Estas facciones, extendidas por varios países, adoptan esvásticas, rayos de las SS y otros emblemas nazis para promover ideologías de odio y supremacía racial. Por ejemplo, en los Estados Unidos, grupos como el Movimiento Socialista Nacional siguen utilizando la esvástica como símbolo de su creencia en la superioridad racial blanca. En Europa, a pesar de las estrictas leyes contra los símbolos nazis, grupos neonazis subterráneos utilizan estos emblemas como herramienta de desafío e identidad. La esvástica y otros símbolos a menudo se alteran sutilmente para eludir las restricciones legales mientras aún transmiten su mensaje de odio. En el ámbito de la cultura popular, la representación de los símbolos nazis a menudo tiene como objetivo simbolizar el mal o la precisión histórica. Películas como Indiana Jones, En busca del arca perdida, 1981, y videojuegos como Wolfenstein, The New Order, 2014, utilizan estos símbolos para retratar a los nazis como villanos por excelencia. Aunque estas representaciones generalmente se aceptan como parte de la narrativa, a veces desatan debates sobre la posible trivialización de las atrocidades reales de los nazis. La controversia de 2017 sobre el uso de la imaginería nazi en la comercialización del videojuego Call of Duty World War II es un ejemplo reciente de cómo incluso la precisión histórica pretendida puede generar sensibilidades. El uso de símbolos nazis en contextos educativos e históricos camina una línea fina entre la instrucción
y la glorificación inadvertida. Las recreaciones de batallas de la Segunda Guerra Mundial o las exposiciones de museos que presentan estos símbolos, aunque educativos, a veces pueden percibirse como insensibles o sensacionalistas. El debate sobre una exposición del Holocausto en Ucrania en 2019 que presentaba maniquíes con uniformes nazis ejemplifica las complejidades involucradas en retratar este oscuro capítulo de la historia. Legalmente, el manejo de los símbolos nazis varía significativamente de un país a otro. En Alemania, exhibir símbolos nazis puede resultar en multas o encarcelamiento, una política arraigada en los esfuerzos de desnazificación del país después de 1945. En contraste, la protección del derecho a la libertad de expresión bajo la primera enmienda en los Estados Unidos permite la exhibición legal de estos símbolos, lo que lleva a debates continuos sobre el discurso de odio frente a la libertad de expresión. La manifestación Unite the Right en Charlottesville, Virginia, en 2017, donde los neonazis exhibieron esvásticas, reavivó discusiones sobre este tema en EEUU. La llegada de Internet y las redes sociales ha complicado aún más el problema. Las plataformas en línea a menudo sirven como cámaras de eco para ideologías extremistas, con grupos neonazis utilizándolas para difundir propaganda. Las políticas de moderación de empresas como Facebook y Twitter con respecto a los símbolos nazis están en constante evolución, tratando de equilibrar la línea fina entre la libertad de expresión y la promoción del discurso de odio. Al cerrar esta exploración de la historia y la resonancia moderna de los símbolos nazis, es crucial recordar los orígenes de estos íconos que alguna vez simbolizaron los capítulos más oscuros de la historia humana. Estos símbolos, que alguna vez fueron una realidad pesadillesca, ahora sirven como un severo recordatorio del pasado. Como dijo Edmund Burke, lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Este recordatorio conmovedor sirve como un llamado a la acción, enfatizando la importancia de la vigilancia y la responsabilidad frente a ideologías que una vez amenazaron con sumergir al mundo en la oscuridad. Al comprender sus orígenes, evolución y los horrores que llegaron a representar, nos aseguramos de que las lecciones de la historia sigan vivas, guiándonos hacia un futuro de tolerancia, comprensión y paz.